Ahora, hay que hablar de este tema. Iberdrola, ¿se acuerdan esta empresa que es que de energías limpias, renovables y que, ¿no? Y yo hablé durante todo este momento cuando estaba Andrés Manuel López Obrador en todo el contexto de hacer la reforma energética, cómo nos torcieron, cómo ellos se clavaban completamente, pues todo, ¿no? Se estaba subsidiando todo este esquema, donde no pagaban interconexión, donde no pagaban un sinfín de cosas y tenían aseguradas cuestiones como, ¿sabes qué? Por el tema de riesgo cambiaron, me tienes que dar tanto por cada kilowatt que te vendamos. Oye, ¿no? Y donde decías, oye, ¿cómo es posible que acá esté, pues, acaparando todas estas empresas, ¿no? Que era, por ejemplo, todo lo de FEMSA, que ahí están los Oxxos, allí están, o sea, y las principales empresas del país, que es que las sociedades estas, ¿cómo les dicen? Es que estamos en esta sociedad y nosotros invertimos en generador eólico, celdas solares, y estamos ayudando al medio ambiente, todas estas cosas hippies, ¿no? Al final estaban robando, porque, oye, tienes que invertir en las, ¿cómo se llama? Las redes de transmisión. No pagaban nada de ello, amigos, se colgaban. Mira, ahora todo tiene sentido. Si Iberdrola se va de México no es por falta de certeza jurídica, es porque ya no pueden hacer sus negocios irregulares, ¿no? Y acá vean, por ejemplo, ¿por qué se van? Bueno, aunque no hay un anuncio oficial, medios españoles han señalado que la compañía lo que busca es desprenderse de sus activos en el país. Algunos atribuyen esta decisión a una supuesta falta de certeza jurídica. Bueno, Donald Trump lo ha dicho, ¿no? The Green Scam, ¿no? Porque si no tienen esto subsidios, son económicamente inviables. Esquema ilegal de Iberdrola. Sheinbaum expuso en su conferencia de que la empresa estaba operando fuera del marco legal, bajo el siguiente esquema consentido por el PRI. Participaba en sociedades de autoabasto. Era esto, sociedades de autoabasto, ¿no? ¿Sabes qué? Nosotros somos los que tenemos ese campo. Bueno, ustedes están como compañía, que son los que distribuyen, con la obligación de darnos la energía que nosotros producimos por allá, ¿no? Bueno, se produce por allá, pero y el esquema de la transmisión, el tema de la transformación, es que pagar, ¿no? No es de a gratis, y no lo hacían. Declaradas ilegales en México. Generaban energía y la vendían a más de 400 empresas sin utilizar los canales autorizados. Evitaban, porque era, por ejemplo, dabas $1 para la sociedad, ya estabas dentro de ella, ¿no? Y ya podías beneficiarte del esquema. O sea, eso no. Sí, digo, si tú invertiste en este campo, pues eres tú. Pero no es como que, no, eso era injusto. Evitaban cumplimiento de las normativas vigentes, se beneficiaban de los vacíos legales. Y acá, ante los rumores, la presidenta declaraba, ¿no? Porque el tema de la postura, nos vamos de México porque no hay certeza jurídica. Bueno, no tienen por qué retirarse del país. Las reglas actuales para operar en México son claras, ¿no? Y es donde en el mundo, como en Estados Unidos, no va a haber más este subsidio para estas cosas. Tú quieres ponerla, pero sin subsidio, ¿no? Como el tema de los vehículos eléctricos. Se está pidiendo que las sociedades de autoabasto se regularicen. Las empresas generó electricidad a través de un esquema ilegal del cual obtuvo beneficios. Si existe certeza jurídica en el país, pero el caso de Iberdrola decida irse, no hay planes para adquirir sus plantas. Así que, de concretarse su salida, hay otras empresas listas para continuar generando energía en México, ¿no? Y gran parte de lo que hacían ellos era que del 100% de la producción de electricidad que ellos hacían, era como 11% nada más lo que se producía a través de estos energía renovable, ¿no? Generador eólico, estas celdas solares, y lo demás eran con estas plantas de ciclo combinado, que no era otra cosa más que quemar energía fósil, ¿no? Y ese era el business, en verdad, hacerse pasar porque eran acá. Bueno, BlackRock va a abandonar el sector energético mexicano. Según se informa, la empresa española de servicios públicos Iberdrola, respaldada por Qatar y BlackRock, está vendiendo todos sus activos restantes antes de que la recién elegida Corte Suprema de México tome posesión del cargo, ¿no? Que estos fueron muy financiadores del esquema de mantener al crimen organizado en el Poder Judicial.
Al final se pudo lograr este cambio. Durante décadas Iberdrola impuso la privatización, se apoyaba en jueces corruptos para bloquear las reformas energéticas de AMLO. Vean lo que decía Claudia, parte de... 1992, ahora sí que ya me fui a la historia. Salinas de Gortari hizo un cambio, entonces se llamaba la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica. Entonces la Constitución decía que no podía haber generación privada de energía eléctrica. Eso decía claramente la Constitución. Para darle la vuelta, en la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica pusieron un artículo que decía: lo que no es servicio público es lo siguiente. O sea, le daban la vuelta a la Constitución para permitir la inversión privada. En uno de esos puntos estaba lo que llamaban el autoabasto de energía eléctrica. ¿Qué entendemos por autoabasto todos? Pues que si vas a consumir tanta energía eléctrica, pues tú mismo vas a generar lo que consumes, ¿cierto? Bueno, pero se dio origen a un sistema que se llamó sociedades de autoabastecimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que se generaba electricidad por una persona en un lugar o por una empresa en un lugar y en otro lugar se compraba la energía. Eso estaba prohibido por ley, porque si un privado genera energía eléctrica, pues estaba prohibido por la Constitución que un privado genere energía eléctrica y menos que la vendiera a otro privado. Sin embargo, para darle la vuelta a la Constitución... Es por ejemplo, ¿no? Tú tienes tus celdas solares en tu casa, tienes un generador eólico y produces más que la que realmente necesitas. Si tú, por ejemplo, en este caso, ¿no? Dices, pues tengo un vecino que se queja que le llega muy cara. Pues ¿sabes qué? Yo te vendo. Eso está prohibido. Eso está prohibido, ¿no? Y es parte de lo que ellos hacían. Empezaron a generar estas sociedades de autoabasto. Entonces hay muchos todavía que están en ese sistema que incluso hoy es ilegal. Porque una cosa es el autoabastecimiento propio. Si hay una empresa que produce acero y quiere generar su propia energía eléctrica, pues la genera, a lo mejor lo que le sobra lo vende a Comisión Federal de Electricidad y eso sería el autoabasto de la energía eléctrica para esa empresa, para esa fábrica. Pero es muy distinto que en el sureste mexicano pongas generadores de electricidad eólica y que se lo vendas a una tienda en Nuevo León, usando las líneas de transmisión para transmitir la electricidad, que son de Comisión Federal de Electricidad, además sin pagar o pagando muy poquito. Que les comentaba durante estos años cuando estaba AMLO y queriendo hacer el tema de la reforma energética, es lo que siempre explicábamos, ¿no? Y la gente, no, Pablo, es que AMLO está queriendo llevar a la ruina y ¿dónde están los pajaritos? Y que tiene ideas de los años 60 quiere volver a los combustibles fósiles. No, porque se habían tragado la narrativa woke y querían que es que Iberdrola es acá lo mejor por el uso de las líneas de transmisión. Estas sociedades de autoabasto eran ilegales entonces, después vino la reforma eléctrica de Peña, después vino la reforma... Saludos Pedro, Javier, ¿cómo están? Dicen por acá, mira, aún no vemos en el bote a todas estas cloacas, incluyendo al tío Ricky Carlos Slim, los Azcárraga, los expresidentes priistas, etcétera, 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 ¿no? Es que sí ya hace falta, ¿no? Que digas, oye, que hagan cumplir la ley. Si la gente ve que no se cumple la ley, ¿qué va a hacer? Eléctrica que nosotros hicimos y en la reforma eléctrica de Peña y en la que nosotros hicimos siguen siendo ilegales las sociedades de autoabastecimiento. ¿Qué les decimos ahora a los que están amparados en las sociedades de autoabastecimiento? Ponte en regla, véndele tu energía a CFE, o hay una parte que todavía es de mercado eléctrico que quedó en la Constitución, o véndela al mercado eléctrico, pero las sociedades de autoabasto no son legales. ¿Qué pasó con Iberdrola? Una gran parte de la generación de Iberdrola y de otras empresas estaba en las sociedades de autoabasto que no estaban permitidas por la ley. Entonces, ¿qué hizo el presidente López Obrador en su momento? Bueno, a ver, no te quieres poner en regla, te compro tus plantas. Y se generó un esquema de compra de esas plantas a través de Banobras y de un fondo que está en Banobras que se llama Fonadit. Y se compraron las plantas de Iberdrola. ¿Con qué motivo? Pues para que CFE tuviera el 54% de la generación eléctrica. ¿Es un asunto solamente de convicción? No. Es un asunto de estabilidad del sistema eléctrico nacional. A todos les conviene, empresarios,
población, a todos, tener una Comisión Federal de Electricidad fuerte. El 46% de la generación se queda para los privados. ¿Cómo pueden generar? Generan energía eléctrica y lo que generan se los compra CFE o lo pueden meter al mercado eléctrico, que todavía hay esa oportunidad. ¿Cuánta capacidad hay para eso? Pues hay cerca de 6,000 megawatts en donde pueden generar eso, y la Secretaría de Energía está abriendo pues todos los mecanismos para que eso sea posible. Lo que buscamos es que la mayoría de eso sea con fuentes renovables de energía. Entonces, y están de acuerdo incluso los generadores. ¿Por qué se retira? Si se retirara Iberdrola, pues no tendría por qué. Porque en todo caso, pues están muy claras cuáles son las reglas actuales para que puedan desarrollarse. Lo que sí estamos pidiendo es que las sociedades de autoabasto se pongan en regla. Y hay una mesa para que lo puedan hacer. Porque siguen siendo ilegales. Porque generaron la electricidad a partir de un esquema que no era legal. Entonces decían, son sociedades, porque uno genera y es socio de otro que compra. Pues sí, pero eso es generación eléctrica privada y compra privada de energía sin pagar prácticamente la transmisión. Y es parte donde nadie quiere invertir, es carísimo, ¿no? Ese tema. Por eso era parte de, y es lo que decía AMLO, miren, ¿se acuerdan rápido? Como hermanos que somos, para que estas relaciones generen esa certidumbre que les hace falta a los mexicanos que vienen a España y a los españoles que vienen a México. Gracias, presidente. Pues lo que se tiene que hacer es entender que hay una nueva realidad en México y que ya no se permite robar. Eso es todo. Ya no se permite robar. Y así, ¿no? Anslo, ¿cómo pudiste? Es que no sé qué. No es casualidad. Ya no cuenta con el respaldo del gobierno federal como sí lo tuvo con el PRI y el PAN. Contrataron al banco Barclays para vender 15 plantas renovables. En total, buscan deshacerse de activos por 4,000 millones de euros. Dicen estar preocupados por la estabilidad jurídica y fiscal, pero sus negocios aquí se inflaron con privilegios. Con Calderón y Peña Nieto, Iberdrola recibió subsidios millonarios y firmó contratos que beneficiaron más a la empresa que al país. Tan solo desde 2020, la CFE calcula que recibieron más de 56,000 millones de pesos en subsidios. Su modelo de autoabasto fue sancionado con multas históricas por operar fuera de la ley. Y mientras tanto, exfuncionarios como Calderón y Georgina Kessel terminaron en sus consejos directivos. Con la contrarreforma energética de AMLO, la CFE recuperó el control. Iberdrola ya vendió 13 plantas por 6,000 millones de dólares a la empresa pública. Y ahora, con el PRIAN lejos del poder, simplemente se van. ¿Te parece un paso necesario hacia la soberanía energética o un mensaje preocupante para la inversión extranjera? No, era parte de, ¿no? Lo que estaban tratando de hacer. Estaba, ¿no? Es parte de lo que decía también Sputnik sobre este tema, ¿no? La minita de oro que tenían, y es que pues fue fácil para ellos. Mira, de acuerdo con el diario español El Confidencial, Iberdrola habría contratado al banco Barclays para poder vender las 15 plantas de energía renovable con la finalidad de salir de México. ¿Por qué? Bueno, porque la firma teme a la incertidumbre jurídica fiscal de la actual administración de Sheinbaum. Y así, por ejemplo, la presidenta de México dijo recientemente que Iberdrola había caído en prácticas cuestionables como pagar muy poco o incluso no hacerlo por el uso de la línea de transmisión para la electricidad de Comisión Federal de Electricidad, o ser una sociedad de autoabasto, un modelo que fue impulsado por gobiernos pasados pero que ahora estaban prohibidos. Y así, Iberdrola había llegado a México en el 92, cuando el país estaba en un proceso de crecimiento basado en las políticas neoliberales del libre mercado y de acuerdo con información recopilada por este sistema público de radiodifusión del Estado mexicano. Fue en 1999 cuando la empresa se hizo acreedora a su primera licitación. Sin embargo, fue cuando entrada la presidencia de Vicente Fox del 2000 al 2006 cuando la compañía comenzó a verse mayormente beneficiada, pues se le otorgaron los permisos para generar, transmitir, distribuir y comercializar energía eléctrica. Pero el verdadero momento en que Iberdrola ganó a manos llenas fue durante el sexenio del expresidente Felipe Calderón, 2006-2012. Fue en aquel periodo en el que la empresa ejecutó varias obras clave. Por ejemplo, la central de ciclo combinado de Tamazunchale, esto en San Luis Potosí.
el primer parque eólico privado en México en Juchitán, Oaxaca, el parque eólico Dos Arbolitos, ¿no? Y piensen, ¿dónde ha habido este desplazamiento de poblaciones sobre pretexto de guerra contra los bad hombres o situación de la violencia? ¿Ya ven quiénes son los que lo promueven? Tiempo después, Calderón fue contratado como consejero independiente de Avangrid, la filial estadounidense de Iberdrola, ¿no? Que eso es, oye, maestro, les beneficiaste y al final te dieron un puesto, ¿no? Son del tema de la puerta giratoria. Después llegó el gobierno de Enrique Peña Nieto de 2012 a 2018. Otra vez Iberdrola se enriqueció, pues se orilló a la CFE a comprar energía a través de los privados, y así la compañía española había abierto su segunda central de ciclo combinado, Dulces Nombres 2. Con ello se convirtieron en el primer productor de energía eléctrica del país. Pero todo cambió con la llegada al poder del expresidente Andrés Manuel López Obrador en 2018. Es donde comenzaba el decrecimiento de la empresa, a tal punto que a inicios del año 2024, Iberdrola ya había cerrado 55% de su negocio en México por unos 6.200 millones de dólares, ¿no? Y acá, pese a todo, México sigue siendo un mercado muy importante en términos de inversiones para Iberdrola, decía Sputnik a Arturo Carranza, que es el director de proyectos de energía en México. No obstante, aclaraba, en el sector impera también una sensación de incertidumbre ante lo que será la nueva composición del Poder Judicial de México. Hay dudas sobre la nueva integración de jueces, magistrados y ministros, y si se convierte en este poder en un alineado al Ejecutivo, es un modelo de poder judicial que apenas se está construyendo, se abundaba él. Aquí, si Iberdrola decide dejar el mercado mexicano, varias empresas estarían interesadas en adquirir los activos de la eléctrica española, consideró el especialista. Creo que sí habría interés por los activos de Iberdrola y que los venderían. Hay interés de los inversionistas en desarrollar también y construir proyectos porque México tiene y es un mercado muy grande de energía. La venta y compra de energía eléctrica es un buen negocio, claro, y más con el esquema de la inteligencia artificial, los servidores, ¿no? El caso de Estados Unidos es donde les urge producir más y más energía, porque si no, China se los está torciendo. Mira, cuando el 4T puso orden en las instituciones del Estado mexicano, reforzándolas a través de instrumentos jurídicos inviolables a través de triquiñuelas, a los directivos de Iberdrola ya no les gustó y se van de México. En pocas palabras, ¿no? En épocas del PRIAN, el soborno era una práctica común, ¿no? Ella estaba, ¿se acuerdan? Estos tipejos. Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, fue acusado en España por falsificar documentos, por haber andado espiando a políticos y empresarios de España y de Francia. Y Felipe Calderón fue empleado de Sánchez Galán en Iberdrola, ¿no? Esto ya se va de México por ilegales. Exactamente.